Saludos, mi nombre es Jenny Bogantes y soy la encargada de la Cátedra de Didáctica del Lenguaje de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED. Bienvenidas y bienvenidos a esta videoconferencia sobre el tema de alfabetización emergente. En esta ocasión nos acompaña la profesora Ingrid Monge. Ella es licenciada en Educación Preescolar y también en Terapia del Lenguaje, el Habla y la Voz, y además máster en psicopedagogía. Trabaja en la Escuela Lindavista desde hace 25 años y en la UNED tiene más de 9 años de trabajar también como profesora. En este momento nos va a comenzar a exponer sobre el tema. Espero que les sea de mucha utilidad en su formación profesional. Gracias. Adelante, Ingrid. Te escuchamos. Esta videoconferencia es parte del curso de Lectoescritura 1 para primero y segundo ciclo de la Cátedra de Didáctica del Lenguaje. Vamos a hacer un resumen del capítulo 2, el cual tiene como título Desarrollo del lenguaje y alfabetización emergente, de Victoria Coronado. Vamos a empezar hablando sobre el lenguaje. ¿Qué es el desarrollo del lenguaje? Bueno, este es un proceso por el cual los seres humanos adquieren la capacidad de comunicarse en diferentes formas. ¿Qué es el lenguaje? Es la capacidad de las personas para comunicarse. ¿Y qué es la lengua? Es el código constituido por sistemas de signos utilizados para producir un mensaje y por ende para poder comunicarse. El lenguaje. Hay dos tipos de lenguaje. El lenguaje oral, que es toda aquella comunicación entre dos o más personas por medio del habla. Y el lenguaje escrito, que es una representación por medio de gráficos o símbolos del sonido. A continuación vamos a hablar de unos elementos fundamentales en el proceso del lenguaje. Estos son los componentes del lenguaje y son fundamentales para poder comprender todo lo que es la alfabetización emergente. Y no solo para eso, sino para poder aprender y poder desarrollar adecuadamente todo el proceso del lenguaje. ¿Qué es fonología? La fonología es la forma en que los sonidos del lenguaje funcionan. Por ejemplo, esos sonidos, el sonido k, el sonido a, el sonido s, el sonido p, son esos sonidos del lenguaje. La morfología es la formación de las palabras y cómo se relacionan entre ellas. Por ejemplo, cómo se puede juntar, unir dos palabras y poder formar un nuevo término. Por ejemplo, triángulo, que está dividido en tri, que significa tres, y la raíz, que es amplio. La sintaxis es la forma en la que la palabra se organiza para conformar unidades mayores de significado. Entonces podemos empezar a formar las oraciones, los párrafos y posteriormente los textos. La semántica es muy importante. Es la forma como el lenguaje comunica el significado y este va a depender mucho del contexto. No es solo el almacenar un vocabulario, sino cómo utilizarlo en determinado momento. Entonces, por ejemplo, la palabra pollo. Entonces, dependiendo del contexto donde esté la palabra pollo, va a tener diferentes significados. Entonces, es esa parte del lenguaje donde vamos a poder determinar qué significa esa palabra de acuerdo al lugar donde se esté desarrollando y en el momento que se esté utilizando. ¿Qué es la pragmática? Esa se refiere a la forma en la que distintas personas o grupos sociales usan el lenguaje. ¿Por qué? Porque eso es muy también cultural. Esto tiene que ver con el saludo, con la despedida, con los gestos, con el tono de la palabra, hasta con las expresiones faciales, porque todo eso es lenguaje, todo eso es también comunicación. El léxico o vocabulario sí es un poco más el significado de esa palabra. Estos términos son muy importantes y tenemos que tenerlos claros para poder desarrollar todo el proceso del lenguaje y la comprensión del mismo. Ahora, ¿qué es la alfabetización emergente? Es el comportamiento de la lectura y la escritura antes de la alfabetización. Son estrategias para estimular, no para enseñar a leer y escribir antes de lo previsto. El objetivo es que el entorno los prepare para la comprensión lectora. Y lo más importante, para que esta comprensión pueda llegar a tener un gusto, los niños puedan tener un gusto por la lectura a largo plazo.
¿Cuáles son los elementos de la alfabetización emergente? Bueno, está la relación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Ya los niñas y niños, después de desarrollar la oralidad, empiezan con un proceso de asociación de la palabra, de la imagen, del sonido. Entonces, por ejemplo, ven esta imagen y después van a poder ir relacionándolo con la palabra perro, con el grafema, con la escritura. La conciencia de lo impreso. Dice que el lenguaje hablado empieza a tener sentido en la parte escrita. Entonces, por ejemplo, ya no solo es el cuento que se les cuenta y ellos lo escuchan, sino que ya saben que proviene de un libro y que este libro está escrito con letras. Entonces, toda esa conciencia se va dando en este proceso. Elementos de la conciencia de lo impreso. Es muy importante que en todo este proceso que se va desarrollando desde edades tempranas, se inicie no solamente con la lectura, sino con el reconocimiento de dónde viene esa lectura. Cuando se lee un libro es importante reconocer las partes del libro, como la portada, el lomo, así como la posición correcta para leer. Hay que reconocer el título, el autor, el ilustrador de un cuento y comprender que estas personas son las que escriben e ilustran un texto. Tener conciencia de que la palabra tiene un significado. Comprender que el código de la lectura va de izquierda a derecha y que después de terminar de leer una oración se sigue en la línea que se halla inmediatamente debajo de la oración que se está leyendo. Esto no lo vamos a decir y lo vamos a hacer de forma como una directriz. Bueno, esto vamos a hacerlo de esta forma, no, sino que más bien con este proceso de lectura de un cuento, cuando ellos ven todo el proceso que nosotros vamos a ver, es cuando ellos lo van a ir aprendiendo. Reconocer el concepto de palabras como una unidad que tiene significado y que hay un espacio entre palabra y palabra. Comprender que la página izquierda antecede a la derecha cuando se está leyendo. Reconocer los signos de puntuación, la coma, el punto, el asombro con los signos de exclamación y pregunta con el signo de interrogación. Distinguir entre mayúscula y minúscula. Eso se hace no explicándolo, sino llevándolo a la práctica. Entonces, podemos hacer una lectura y podemos, decirle, esto es un libro, lleva como título Precaución. En este bosque no sobra ningún animal. Ay, ¿quién es la autora? La autora una señora se llama Helen Roxana Valverde. Entonces, vamos a observar que hay en esta lámina unos animales. Pues entonces, ¿de qué tratará este cuento? A la hora de poder leer el cuento, también es importante enseñarles todas las partes, todos los dibujos y todas las letras que se van desarrollando en el mismo. Acá, por ejemplo, vamos a leer una parte, vamos a leer una parte del cuento y lo vamos a hacer de esta manera. La mayoría no presta mucha atención y la señora guardaparques de nuevo intenta iniciar la reunión. Pero ahora habla con mayor volumen. Saludos, amigos y amigas. Les traigo buenas noticias. Pero como los animales continúan haciendo ruido y tampoco la miran, ella comprende que no la están escuchando. Las lapas no paran de parlotear y los demás animales emiten sonidos, todos a la vez. Algunos aún, en silencio, tampoco pueden escuchar. Por esta razón, una lora de color verde tierno, un poco molesta, dice con su viva voz, yo no puedo escuchar la información de la guardaparques. Entonces, vean que con esta pequeña lectura pude llevar a cabo todo lo que les expliqué anteriormente. Entonces, todas estas pautas son fundamentales para ir introduciendo a los niños en lo que es la lectura emergente y en lo que es el querer aprender a leer y posteriormente disfrutar de la lectura. El aula de preescolar. Es importante que todos estos procesos de lectura que dije anteriormente puedan irse dando desde la casa, en los servicios donde se atienden a niños y en el aula de preescolar es cuando ya todo este proceso pues también va teniendo como más fundamento.
¿Cómo tiene que ser un aula de preescolar? Bueno, esta tiene que ser cómoda, segura, tiene que tener material apropiado, rótulos, rótulos. Hace mucho tiempo nos decían que no podíamos rotular nada en preescolar. Sin embargo, con este proyecto, con este proceso de lectura emergente, es fundamental para que ellos vayan haciendo una asociación del objeto con la palabra. Estos rótulos que tienen que ser funcionales, determinando los ambientes, indicando dónde dice mesa, dónde dice silla, dónde dice muebles, dónde dicen materiales. Y la utilización de letras también es fundamental en este proceso, en el momento que se trabaja en preescolar. Respecto a lo que está diciendo Ingrid del aula de preescolar, tenemos que considerar que para el aula de primaria aplica lo mismo. También es importante que los niños y las niñas se sientan en un lugar cómodo y a gusto. Durante mucho tiempo, las y los educadores han utilizado, por ejemplo, murales para decorar el aula, pero estos murales no deben ser solo decorativos, sino precisamente deben cumplir una función, la función que cumplen los rótulos ambientales y además que sean funcionales. Es decir, si estamos estudiando, por ejemplo, en ciencias, las partes de la planta, el mural de ciencias no es solo una ilustración ahí bonita que decore, sino que también debe tener información sobre ese tema que estamos viendo. Es importante también recordar que el programa de estudio de español, el proceso de lectoescritura se toma precisamente como un proceso continuo. Antes se pensaba que en primer grado comenzaba y terminaba el proceso de apropiación de la lectoescritura, pero no es así. Es un proceso que, como dijo Ingrid, comienza desde el preescolar, porque por dicha el Ministerio de Educación Pública logró entender esta concepción y cambiar también el programa de estudio de preescolar de manera que se visualiza en la enseñanza de la lectoescritura como un proceso que inicia en preescolar, mucho con la parte oral. Tampoco es que vamos a poner una alfabetización así como sentados en filas y así, sino que comienza en preescolar y termina no en primer grado, sino en tercer grado. Es un proceso continuo. Ahora, respecto al mobiliario. En primaria muchas veces se ha tratado a los niños como un ambiente ya muy rígido, con mesas y pupitres en filas donde los chiquitos no pueden moverse. Esto no puede ser así, sino que debe ser un ambiente libre, donde los niños y las niñas tengan la tranquilidad de que pueden realizar interacciones. ¿Por qué? Porque la enseñanza del lenguaje no puede limitarse solamente a estar con un papel pasivo, como era lo que sucedía cuando se utilizaba el conductismo, sino que recuerden que ahora la tendencia didáctica que nos influencia es el constructivismo, de manera que el estudiante y la estudiante deben ir realizando su propio proceso de aprendizaje. Otra cosita que me gustaría mencionar es respecto a lo que Ingrid hablaba sobre el lenguaje. Tenemos que recordar que por mucho tiempo el lenguaje se consideraba solo como comunicación, pero el lenguaje es importantísimo porque va más allá de la comunicación y tiene que ver con el desarrollo del pensamiento. Es decir, de acuerdo con el lenguaje que tengamos, entonces así vamos a desarrollar nuestro pensamiento. Por esto es importante trabajar el lenguaje y la alfabetización emergente siempre con las niñas y los niños, porque a las aulas van a llegar niños de diferentes lugares, con diferentes condiciones, unos que van a ser con mucho estímulo y otros que van a tener muy poco estímulo y con condiciones más difíciles. Entonces, todo esto hay que considerar. La conciencia fonológica. Son las palabras que están conformadas por fonemas. Por ejemplo, el sonido E. Ese sonido tiene un grafema, que es la L. El grafema es la imagen de este fonema. La lectura de los adultos fortalece la conciencia fonológica mediante la lectura de poemas y rimas, y todo esto es un predictor del éxito en la lectura. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que a partir de edades tempranas, este proceso de lectura y esta conciencia fonológica puede irse trabajando. Por esto es importante tomar en cuenta el desarrollo de la conciencia fonológica con diferentes actividades, y estas actividades que sean dinámicas, son muy sencillas, como lo decía Ingrid, por ejemplo, el contar, segmentar las palabras
palabras con las palmas. Incluso hay otro ejercicio muy bonito que es, por ejemplo, que se les da una liga teniendo cuidado, una liga gruesa teniendo cuidado de que no se reviente. Entonces, si vamos a estirar la liga, digamos, tenemos la liga aquí, comenzamos a decir elefante. Eso es otro ejercicio sencillo, pero hay muchísimos ejercicios que pueden utilizar para desarrollar esta conciencia fonológica. Bueno, vamos a continuar con el siguiente elemento de la alfabetización emergente. Muchas gracias, Jenny. Es importante esa aclaración porque en realidad se presta para confusiones y en realidad es algo muy práctico que sí podemos poner en práctica o podemos llevar a cabo en cualquier momento. Ahora les voy a hablar sobre el principio alfabético. Este tiene que ver con la identificación o identificar las unidades fonológicas. Comprender el lenguaje como una combinación de estas unidades y las niñas y los niños a veces se les dificulta reconocer las sílabas antes que el fonema. Entonces, todas estas actividades pueden generar que este proceso sea más ágil y llevadero. Muchos niños y niñas conocen el nombre de las letras. Este principio también propone que los niños y las niñas inicien la formación de las letras. El trazo y el tipo de letra, va a depender de la institución. Siempre es importante trabajar con lo macro, empezar de lo grande a lo pequeño. Muchas veces la figura de la letra se puede trabajar hasta con el mismo cuerpo antes de llegar a poder escribirla. Se trabaja mucho con las pizarras de harina, de arena, todo este tipo de material donde los niños pueden copiar de una lámina el trazo, porque lo que tiene que haber es una conciencia del trazo. No hay que exigir. Muchas veces los papás sobre todo caen en el error de decir, bueno, niña, es que no, él quiere aprender a escribir, entonces yo le voy a hacer bolitas y palitos en un cuaderno. Y no, tienen que saber, o nosotras que somos las profesionales, saber que todo esto empieza de lo macro, de lo grande, hasta poder llegar a coger bien un lápiz adecuadamente y tener la ubicación en el renglón, que tampoco es algo que se llega de la noche a la mañana. Con todas esas actividades previas es donde se van desarrollando. En lo que es la escritura emergente. Una niña o un niño que ha desarrollado una conciencia fonológica, entonces vean lo importante que es eso, como Jenny se nos estaba diciendo, es esta construcción, es este terreno que se tiene que primero alistar. Si ustedes van a hacer la construcción de una casa, no llegan y ponen vidrios de una vez, no, tienen que empezar por aplanar el terreno, por empezar a poner las bases, por saber que este terreno es sólido. ¿Y cómo se empieza todo este terreno de lectoescritura? Con una buena conciencia fonológica. Algunos conocen las letras del abecedario, sus sonidos, y pueden iniciar un proceso de escritura. Por ejemplo, conocen el sonido M, la M, A, entonces ya empiezan con esta formación de la palabra y empiezan a decir, bueno, M, A, ma, ma. Entonces, mucho también es importante tomar en cuenta que los procesos no se desarrollan todos a la vez. Cada niño va desarrollando el proceso de una otra forma. Entonces sí es importante tomar en cuenta porque cada uno es un ser individual que va a ir desarrollando su propio ritmo. El fonema más el grafema puede ir escribiendo palabras de acuerdo como suenan. La experiencia, por ejemplo, que es algo muy particular o que se da mucho en todos estos procesos ya de iniciación de la escritura, es que escriben como suena. Entonces ya empiezan con toda esta exploración tan linda, tan rica, y entonces empiezan a decir, sí, ya yo sé cuál es la K, es esta, y con A, K, casa, y escribe casa con K, ¿verdad? Es importante también saber y reconocer que del error se aprende y nosotras como mediadoras de los procesos de aprendizaje no podemos decir, no, usted está equivocado, no. Lo que se puede hacer es escribirlo y decirle, mira, escribiste casa y esta vez lo escribimos con C. Entonces de ahí surge su necesidad de verla y de autocorregirse, porque recordemos que antes el error era sancionado, el error era castigado, ahora no. Ahora el error es una forma en la cual se puede desarrollar el aprendizaje. La lectura emergente.
Las actividades que se realicen dentro del hogar y la escuela para preparar a niños y niñas en la lectura formal. Importantísimo, la estimulación en el hogar. Entonces a ustedes como profesionales le van a preguntar, niña, ¿cuándo empiezo yo esta estimulación para que él aprenda a leer? Pues empieza desde que el niño ya puede sentarse, puede manipular objetos, porque todo esto es lenguaje, todo esto son estos procesos donde ellos van a aprender todo lo que es el vocabulario y entonces van a aprender también lo que es la semántica, se va a trabajar todo lo que es la pragmática, ya va a empezarse a hacer la morfología, la estructuración de esas oraciones. Entonces, ¿cuándo se inicia? Se inicia lo más pronto, con toda la estimulación, con todo el amor, con todo ese proceso de aprendizaje por medio de la emoción. A continuación vamos a ver un video de un niño que tiene año y 6 meses y este proceso con él se ha dado desde edades muy tempranas. Entonces, vamos a ver el logro que se ha tenido hasta este momento y que proyecta que va a ser un niño que va a gustar de la lectura, que va a gustar del aprendizaje. Entonces, voy a compartirlo con ustedes. Como pudimos ver en este video, todo entra por la emoción. Ya hay un reconocimiento de objetos a nivel auditivo y a nivel visual. Entonces, posteriormente, este niño va a facilitársele mucho la relación de estos objetos con el sonido de cómo se escribe. Y de él también va a surgir mucho la necesidad ya de saber cómo se escribe. Entonces, ¿cuándo empiezan, niña? Empiezan lo más pronto que puedan, como les repito, con emoción y con mucha estimulación y cariño. ¿Qué actividades se pueden utilizar para promover la alfabetización emergente? Hacer la conexión entre la lectura y la escritura. Entonces ya son procesos que obviamente en el video que vimos no se están dando, más bien se está dando algo a nivel de lenguaje e imagen. Entonces vean qué interesante, porque ya después esas mismas conexiones, pero ya a niveles más altos, lectura y escritura. Cualquier texto ha sido escrito por una persona y todo lo que se escribe puede ser leído. Hay que identificar el autor, a la persona que ilustra, realiza los dibujos, las fotografías, el texto que se va a leer, identificar las partes del libro, como ya lo vimos, la portada, el lomo, comprender que la lectura va de izquierda a derecha, comprender que las palabras están formadas por letras, expresar de forma escrita primero con dibujos, garabatos y luego con letras que van uniéndose y formando palabras. Escuchar atentamente lectura de los cuentos, aprender a disfrutar de estas. Conocer el abecedario y hacer la conexión entre las letras y el sonido. Expresar en forma oral narrando sus experiencias personales, hacer relectura de un cuento, o sea, contarlo con sus propias palabras. Con esto hay muchísimas actividades que se pueden llevar a cabo ya cuando están los chicos en la escuela, leer un cuento y preguntarles qué final le darían ustedes, ver un cuento, un libro y con solo la portada preguntarles de qué se trata ese cuento. Todos este tipo de actividades pueden irse desarrollando. En lo que es también la lectura de etiquetas, se puede, sobre todo niños de preescolar o primer grado, decirles qué dicen ese rótulo cuando se va por la calle o hacerles este libro de etiquetas con las comidas, los alimentos, y decirle, ¿qué dice aquí? Uy, aquí dice marcas, ¿verdad? Pero entonces afianzar y decir, pero bueno, ya usted sabe leer, eso ya es leer, a usted muy bien, lo felicito, esto es empezar a leer. Entonces ellos a nivel emocional pues se van a sentir muy seguros de este proceso. Recomendaciones para promover la alfabetización emergente.
volvemos a la lectura, leer con regularidad, tratar de hacer un hábito de lectura de un cuento antes de dormir. En lugar de leer un libro, la opción es un cuento inventado, que eso es otra actividad que se puede hacer y hablar y decir que vamos a inventar un cuento sobre los piratas. Entonces yo empiezo a contar algo que los piratas van en el mar y que de pronto ven unas nubes negras y ¿qué pasa? Y entonces ya empiezan a retomar y todo eso es construcción, ¿verdad? Leer el cuento, mencionar el autor, dosificar las horas de ver televisión. En este momento, pues todo el uso de artefactos eléctricos, sustituirlos por libros, sustituirlos por lectura, sustituirlos por conversación. Antes había mucha conversación, antes se acostumbraba en los pueblos, en los corredores, donde se sentaban todos los familiares a hablar, a leer cuentos, a contar historias, a contar anécdotas. Entonces todo esto es un lenguaje que se va perdiendo, todas son costumbres que se van perdiendo y que enriquecen mucho el lenguaje. Compartir actividades que impliquen la lectura. Por ejemplo, hacer listas de las compras, el supermercado, comentar una carta, un correo electrónico. Todas estas son estrategias que se pueden llevar a cabo. Contar cuentos inventados, utilizar láminas para contar cuentos, puede ser la imagen de un calendario que tenga un paisaje muy lindo, no hay que tener muchísimos recursos, lo que hay que tener es tiempo, disposición, mostrar cómo se hacen los trazos en la arena con un palito. Todos esos son actividades que no requieren una inversión económica, sí requieren una inversión de tiempo. Tener en algún lugar de la casa un espacio donde se dejen mensajes, puede ser una cajita de cartón, un recipiente con tapa. Entonces la familia se acostumbra a leer mensajes y todo eso ayuda para que el niño aprenda y sepa que la lectura es importante y lo que se dice se puede escribir. Competencias de la alfabetización emergente que predicen: desarrollar habilidades de alfabetización emergente, crear lectores y escritores exitosos y tener un pensamiento crítico donde se expresen con confianza. Según Snow, Griffin, señalan los siguientes predictores de éxito en la lectura. El lenguaje. Esta comprensión de un texto tiene una estrecha relación con el lenguaje oral. La memoria oral es la habilidad de reconocer y luego repetir con sus propias palabras, contar un cuento lo que habían leído. Habilidades léxicas y sintácticas, la cantidad de vocabulario en preescolar y el rendimiento de la lectura en primaria. Muchas veces podemos ver que hay niños que tienen una gran capacidad de lenguaje en preescolar y eso predice, junto con todo el apoyo, de que van a tener éxito en el proceso de lectura y escritura. Sin embargo, también en preescolar podemos observar niños que tienen dificultades. Es por eso la importancia de remitirlos a los servicios lo antes posible, para que puedan ser estimulados y entonces puedan equiparar y además trabajar con las familias en este aspecto. Vocabulario receptivo, dice que las palabras que entiende, se le dice que señale la imagen con palabras. El vocabulario de producción, conoce, utiliza lo que expresa, se le dice que nombre objetos. La conciencia fonológica, la habilidad de segmentar palabras en forma oral, lo que nos decía Jenny también, ¿verdad? Lo de la liga, eso está muy bien, muy práctico. Lo de las palmadas, segmentar palabras con los pasos también. La discriminación de letras, el reconocimiento de letras y el concepto del impreso, conocer el propósito de lo que está escrito, de lo que es impreso. ¿Qué estrategias para fomentar el desarrollo del lenguaje y la lectura en preescolar? Bueno, ya dijimos muchas, vamos a hacer como un repasito. ¿Cómo podemos trabajar el lenguaje en el nivel de preescolar? Bueno, con lecturas ricas en vocabulario, con la estimulación del lenguaje oral, aumentar ese léxico, ese vocabulario, dijimos, ¿verdad? Que era la parte léxica. Gestos, entonaciones faciales, entonaciones de la voz, todo eso, la pragmática del lenguaje. Cuando leemos un cuento, hagamos todos esos gestos nosotros en preescolar, en primaria, para que ellos se sientan fascinados y ellos se sientan que comprendan. Entonces no vamos a usar solamente el lenguaje de lo que ellos escuchan, sino todo este contexto, todo este entorno que está dando. El lenguaje contextualizado se utiliza en la conversación y se intervienen gestos y expresiones.
El lenguaje descontextualizado se expresa a través de conceptos y no se apoya en comunicación no verbal, por ejemplo, el lenguaje escrito. La lectura de cuentos con ilustración, cuentos que sean solo la ilustración, leer la fecha y conversar sobre lo que se va a llevar a cabo. También es importante esto del trabajo de las agendas, porque entonces se puede escribir lo que se va a hacer, una lista de lo que se va a hacer y de lo que ya se llevó a cabo. Esto es importante para todos los niños y es muy importante para el trabajo con los niños con trastorno del espectro autista. Ellos necesitan este tipo de actividades y además van a ir aprendiendo que lo que escriben se puede llevar a cabo. El vocabulario complejo. A veces cuando uno lee un cuento y viene una palabra extraña, entonces decimos sostenible, sostenible. ¿Qué es sostenible? ¿Qué palabra más rara esa? Yo la he oído, alguien la ha escuchado. No, niña, no. Bueno, sostenible y damos la definición. ¿Verdad? Entonces, en ese momento aprovechamos y tomamos una palabra que no es parte de su léxico, sino que es algo nuevo que él va a aprender. Leer poemas, cuentos y analizarlos. Reconstruir un texto y darle otro final. Discursos extendidos, narraciones, explicaciones, definiciones. El ambiente letrado en preescolar. Utilizar variedad de libros, poemas, carteles con palabras, murales que contengan palabras, el ambiente rotulado como le dijimos anteriormente. Utilización de la biblioteca, un espacio para que él pueda disfrutar de los libros. Eso sería importante y yo sé que se está tratando de incentivar mucho en lo que es primaria, tener ese rincón, ese rinconcito cálido, ese rinconcito como nos decía Jenny, agradable, rotulado, eso lo podemos llevar a cabo. En el preescolar es importante colocar libros en todos los ambientes y la docente que motive, eso es fundamental. Si hay una docente desmotivada, va a tener niños desmotivados. Entonces, a inyectarnos con mucha emoción, con mucha alegría de poder llevar a cabo nuestro trabajo de la mejor manera. Dibujar lo que comprendieron del cuento, dibujar el mensaje principal, contar un cuento varias veces. Y el organizador gráfico, esto es una actividad muy, muy linda, donde después de leer un cuento, vamos a decir, bueno, ¿quién era el personaje principal? Y lo escribimos. Esto puede darse desde preescolar, como les decía. Antes se decía que no escribieran tanto, pero no, es fundamental y lo hemos visto por investigaciones de muchas personas y nosotras mismas en la práctica diaria. Entonces, vamos a decir, bueno, el personaje principal era el lobo. ¿Y cómo era el lobo? Ay, era feroz, ay, era malo, ay, era goloso. Entonces, ven todo este proceso de aprendizaje que aunque ellos no sepan leer en este momento, ya lo están viendo. Y a partir de ese momento ya hay un acercamiento con lo que se leyó y con la palabra de cómo se escribe y qué significado tiene, porque podemos decir, ¿y qué significa feroz? Ah, niña, feroz significa que es muy malo. Ah, no, niña, feroz también me da miedo a mí escuchar esa palabra. Entonces se va dando un intercambio que es sumamente valioso. Opciones de la lectura. Recorrido visual de la imagen de la literatura. La lectura de un texto con solo imágenes, con texto e imágenes, pero omitiendo el texto. Según París y París, citado por Rocha, Arias, Rivadeira, Coronado y Contreras, el recorrido de la imagen puede evaluar 5 habilidades en los niños y en las niñas. Destreza del manejo apropiado del libro, pasar las páginas. Involucramiento, interés y motivación hacia el cuento. Estas son las destrezas. Comentario de las ilustraciones. Hace un comentario de los dibujos. Comentario al contar el cuento. Unifica el cuento relacionando una imagen con otra. Y por último, comprensión. Devolverse si no ha entendido algo y hacer las predicciones. La lectura dialogada. Esta es una estrategia de lectura mediante la cual el adulto comparte un libro ilustrado. La técnica es evocativa, motiva a que se formulen preguntas de ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, no solo es leer, es también cuestionar. ¿Y qué pasó con esa lora? ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué pasó? Ah, ¿y cómo hizo la guardaparques? ¿Y por qué quería comunicarles algo? ¿Verdad? Entonces, todo este tipo de actividades con la lectura que hicimos
que fue una lectura muy corta, pueden llegar a generarse. Entonces, hacer un alto en el camino, no leer por leer, sino plantear esas preguntas. Aquí viene un ejemplo de una lectura de una imagen de un oso. Entonces, ¿qué es eso? Ah, un osito. ¿Y qué está haciendo? Él está acostado en el zacate. Entonces, ven cómo se le da la oportunidad para que se desarrolle el lenguaje. Ampliar lo que el niño dice. La niña dice por medio de una pregunta. ¿Y por qué cree usted que el osito está acostado en el zacate? Realizar preguntas donde las respuestas sean más amplias para fomentar más el uso del vocabulario. ¿Cómo se sentirán los ositos? Todas estas preguntas van generadas en una lectura. Otro aspecto importante es la lectura en voz alta. La lectura de cuentos, libros en general, es fundamental. ¿Cuáles son las estrategias para el desarrollo del lenguaje oral? Conversar con vocabulario sofisticado. En un frasco, eso es una estrategia muy bonita, que es que en un frasco, en un recipiente, se coloquen palabras sofisticadas y podemos verlas por día. Bueno, niñas, vamos a ver la palabra sofisticada. Entonces, toman la palabra, se dice y se habla de su significado. Otra de las estrategias es contar la historia de nuevo y se le pide a uno de los niños que cuente la historia. Y a lo mejor, muchas veces, va a quitar o agregar aspectos que para él fueron fundamentales, tal vez para otros no. Entonces, vamos a ver realmente la comprensión de este cuento. Promover una discusión. El docente propone un tema y motiva al estudiantado para conversar del mismo con su punto de vista. Entonces, es como un tipo de debate. Eso es muy rico, se puede hacer también desde preescolar, pero sobre todo en primero, segundo grado, es todavía más valioso, sobre todo con algún tema que se esté llevando en este momento, que sea noticia, entonces que ellos tengan conocimiento. Tiempo para compartir. Una vez por semana, los discentes traen un tema para compartir. Entonces dice, bueno, vamos a compartir el tema de los, por ejemplo, de los sapos, porque entonces ya está lloviendo. Y no, niña, yo no conozco un sapo, no. Y vamos a escuchar todo lo que tiene que ver con un tema que se está compartiendo. Puede ser que sea el docente, puede ser que el docente asigne que cada uno de los estudiantes traiga un tema por semana. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta videoconferencia les sirva para su desarrollo profesional. Gracias. Muchísimas gracias, Ingrid, por tu exposición. Bueno, para cerrar, vamos a recordar que Ingrid nos habló acerca de la alfabetización emergente y cómo esta contribuía con el desarrollo del lenguaje, que hablamos también sobre la importancia que tiene el lenguaje en la formación de las y de los niños. Muchas veces, cuando los chiquitos y las chiquitas salen de sexto grado, saben leer y escribir, pero a veces no tienen comprensión de lectura o no logran desarrollar otras estrategias como la escritura. Esto es fundamental. Si desarrollamos la alfabetización emergente desde que están muy pequeños, cuando lleguen a los niveles superiores, va a ser mucho mejor el desarrollo que tengan del lenguaje. Bueno, dentro de los factores que influyen en la alfabetización emergente o que se desarrollan con la alfabetización emergente, recordamos que tenemos la relación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, la conciencia fonológica, la conciencia de lo impreso, el principio alfabético, la escritura emergente y la lectura emergente. Con respecto a la escritura emergente, quería hacer una acotación y es que lo que Ingrid mencionaba sobre la escritura inicial de los niños y la de las niñas, que muchas veces los maestros llegan y le dicen, ay, no, es que así no se puede escribir. No, no se escribe con un C, sino que se escribe con Z o alguna cosa así, no. Recordemos que es muy importante dejar este espacio libre para que ellos puedan comenzar a escribir como ellos lo entiendan, ¿verdad? El unir la conciencia fonológica con la parte de escritura, van a utilizar diferentes letras que no necesariamente coinciden con la ortografía convencional. Eso no importa, la ortografía es parte de lo que se va a ir desarrollando a lo largo del proceso de lectoescritura.
No tienen que comenzar a escribir sabiéndose las reglas ortográficas, porque no vamos a trabajar con el enfoque gramatical que era con el que probablemente ustedes y yo aprendimos a leer y escribir. Recordemos que el programa de estudio de español se basa en el enfoque comunicativo y funcional. Este enfoque lo que dice es que el lenguaje debe utilizarse en diferentes ambientes, debe utilizarse para comunicarse. Entonces, si queremos que las niñas y los niños aprendan, comiencen a escribir y a desarrollar este proceso, tenemos que darles libertad para que ellos comiencen a asociar lo que ellos ven, digamos que flor, entonces, bueno, ¿con cuál letra será? Suena f. Entonces, comenzar a trabajar con este lenguaje. Entonces, de lo que se trata es de darle las herramientas para que ellos puedan desarrollar sus habilidades y destrezas comunicativas. Es un proceso abierto donde vamos a dar esa libertad, vamos a romper los esquemas tradicionales de la enseñanza del español para que las niñas y los niños se sientan en un ambiente familiar, en un ambiente adecuado, agradable y sin miedo, sin temor, porque si estamos sancionando el error encima de los chiquitos ahí, ellos no van a querer expresarse y vamos a limitarnos, al contrario, vamos a abrir esos espacios, a utilizar los cuentos, los juegos para que ellos puedan desarrollar el proceso de escritura. Bueno, esta es una de varias videoconferencias que podrán encontrar en las asignaturas y espero que les sea de mucha utilidad para su desarrollo profesional. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto.